Me acosté con el prometido de mi hija y ahora ella me niega hasta en mi lecho de muerte. Cometí un error que me persigue hasta hoy, me acosté con el prometido de mi hija. Y aunque lo reconozco, aunque acepto que estuvo mal, sigo sin entender por qué ese hecho le da derecho a darme la espalda ahora que más la necesito, ahora que estoy enferma y sin recursos. ¿Acaso una hija no tiene la obligación moral de cuidar a su madre cuando está sola? Aunque esa madre haya cometido errores. Esa pregunta me atormenta todas las noches, porque lo que más me duele no es mi situación actual, sino la indiferencia con la que mi propia hija me trata, como si yo fuera una extraña. No me interesa disfrazar la verdad. No soy perfecta, nunca lo he sido, y tampoco pretendo que me pinten como una santa. Pero lo que Camila hace conmigo es cruel, no atender mis llamadas, no responder a mis mensajes, bloquearme de todos lados, fingir que no existo. Eso ya sobrepasa el límite de lo aceptable. Por eso decidí contar mi historia tal cual fue, sin adornos, sin excusas, para que quien la escuche o la lea juzgue por sí mismo si el error que cometí justifica la condena a la que mi hija me sentenció. Camila siempre estuvo más unida a su padre, mi difunto esposo. Desde pequeña, su relación con él fue especial. Él la llevaba a museos, a la biblioteca, a charlas de ciencia, y ella lo seguía fascinada. Entre los dos había una conexión que yo nunca supe cómo construir. Lo confieso, muchas veces sentí celos. Yo soñaba con tener una hija con la que pudiera compartir cosas de mujeres, alguien con quien ir al salón de belleza, con quien hablar de ropa, de maquillaje, de novios. Pero Camila nunca fue así. Era seria, reservada, siempre con un libro en la mano, siempre metida en sus estudios. En sus cumpleaños yo intentaba regalarle maquillaje, perfumes, vestidos bonitos, y la mayoría quedaban guardados en una caja sin abrir. Logré llevarla una vez al salón de belleza, después de insistir mucho, y ella salió diciendo que había perdido el tiempo. Ese desinterés me frustraba. Yo era diferente, me gustaba arreglarme, sentirme atractiva, destacar entre la gente. Tenía mi carácter, claro, pero también sabía disfrutar de la vida, de mis amigas, de las miradas. Y mi esposo, aunque me quería, reforzaba la frialdad de Camila. Siempre le decía que lo importante era la cabeza, que no tenía por qué preocuparse por verse bonita o por encajar en los estándares de los demás. No digo que eso esté mal. Pero tampoco podía ser lo único. Para mí, descuidar el aspecto era como negarse una parte esencial de la vida. Cuando mi esposo murió, Camila tenía 21 años. Él había trabajado duro toda su vida, y nos dejó un seguro de vida y ahorros suficientes para mantenernos sin dificultades. Yo intenté retomar mi vida poco a poco, pero ella se encerró aún más en los libros. Terminó su carrera y de inmediato empezó una maestría. Nunca tenía tiempo para nada, ni para mí. Si yo le proponía salir a cenar, dar un paseo, distraernos juntas, me respondía con desdén, como si le arruinara sus planes. Me reprochaba que yo saliera con mis amigas o que intentara rehacer mi vida sentimental. Era como si quisiera que me condenara a la soledad solo porque su padre ya no estaba. En esa época, Camila empezó a salir con Adrián, un chico atractivo, fuerte, con pinta de gimnasio. No voy a negar que tenía un porte que llamaba la atención. Con el tiempo, la relación se volvió seria y terminaron comprometiéndose. Yo me ilusioné con esa boda. Pensé que por fin tendría un papel importante en la vida de mi hija, que podría ayudarla, acompañarla, sentirme parte de algo grande. Quería una fiesta hermosa, un evento para recordar siempre. Pero desde el principio hubo un detalle incómodo, Adrián me coqueteaba. Yo no lo buscaba, pero era evidente. Me miraba de una forma distinta, me hacía comentarios, me decía que parecía más joven, que tenía mejor cuerpo que muchas mujeres de su edad. Cuando estábamos a solas, mostraba sus músculos, reía con mis bromas. Y yo, aunque sabía que jugaba con fuego, no pude ignorar lo que pasaba. No fue de un día para otro, fue algo que fue creciendo con el tiempo. Y aunque yo no voy a culparlo del todo, tampoco puedo decir que yo lo iniciara. Era una tensión que estaba ahí, que se hacía más fuerte a medida que los tres pasábamos más tiempo juntos por los preparativos de la boda. Camila quería una ceremonia sencilla, íntima. Decía que lo importante no era el gasto, sino el compromiso. Pero yo insistí en que debía ser algo grande, algo digno de recordar. Así que empecé a involucrarme en todo, y Adrián me ayudaba. Una tarde regresamos de hacer compras para la boda. Camila no estaba en casa. Adrián y yo nos quedamos en la sala, tomando una copa de vino. Fue entonces cuando él me dijo, casi como si estuviera confesando un secreto, que cuando se casara con Camila ya no podría pasar nada entre nosotros. Que si queríamos quitarnos esa tensión, ese era el momento. Sé cómo suena. Sé que parece imperdonable. Pero en ese instante, lo vi como algo inevitable. Estábamos solos, había deseo, había un silencio que se volvió insoportable. Y pasó. Cuando escuché la voz de Camila gritando, supe que todo había terminado. Camila había entrado a la casa sin que lo notáramos. El golpe de la puerta, sus pasos rápidos, su voz quebrada, todo fue como una bofetada que me devolvió a la realidad. La encontré parada en la puerta de la habitación, con los ojos abiertos de par en par, el rostro desencajado, llorando y gritando al mismo tiempo. Nunca olvidaré su mirada. Era odio puro. Nos insultó, nos gritó todo lo que se le cruzaba por la mente. Yo intentaba decir algo, cualquier cosa, pero no me salía la voz. Adrián estaba igual, paralizado, como si no supiera si debía huir o dar una explicación. Camila, en medio de la rabia, recogió algunas cosas en bolsas y se fue.
No escuchó razones, no quiso quedarse ni un minuto más. Solo gritaba que no tenía madre, que los dos la habíamos destruido. Y cuando la puerta se cerró de golpe tras ella, sentí que mi vida entera se desplomaba. Pasaron los días y yo creí que volvería. Que con el tiempo, después de llorar y desahogarse, querría escucharme. Pensaba que, aunque estuviera enojada, era mi hija, y al final me buscaría. Pero no fue así. Me enteré por conocidos que estaba viviendo en casa de una amiga. La fui a buscar, con la esperanza de que al menos me abriera la puerta. No me recibió. Solo me gritó desde adentro que me largara, que yo le había arruinado la vida, que ya no quería verme nunca más. Yo insistí. Le supliqué. Le pedí que al menos me dejara hablarle 5 minutos, pero nada. Me repitió que no tenía madre. Esa frase se me clavó como un cuchillo. La boda se canceló de inmediato. Fui yo quien tuvo que dar la cara con los proveedores, explicar lo inexplicable, cancelar reservas, perder dinero. Todo ese esfuerzo, tirado a la basura. Y Camila ni siquiera se preocupó por nada de eso. Se fue, y punto. Lo peor fue la forma en que me convirtió en una sombra. Bloqueó mi número, dejó de subir cosas a sus redes, cambió de dirección. No quiso que yo supiera nada de ella. Para mí fue como si hubiera desaparecido del mapa. Con Adrián me vi un par de veces más, pero aquello se volvió incómodo. Ya no tenía sentido, no había futuro. Lo que había sido un secreto prohibido terminó convertido en un recuerdo amargo, imposible de sostener. Y, a pesar de todo, me dolía más la reacción de Camila que la ruptura con él. No podía entender cómo mi hija había decidido borrarme por completo. Sí, me equivoqué. Sí, fue imperdonable. ¿Pero tanto como para tratarme como una desconocida? Con el tiempo, me convencí de que era cuestión de paciencia. Pensaba que, eventualmente, ella se cansaría de estar enojada, que maduraría, que comprendería que los errores se cometen, pero que la familia está por encima de todo. Pero los meses se convirtieron en años. 5 años sin verla, sin escuchar su voz, sin saber nada real de su vida. Yo, mientras tanto, seguía con la mía. Al principio con cierta comodidad, los ahorros de mi esposo, la casa pagada, algunas amistades. Todo estaba bajo control. Hasta que la vida empezó a torcerse. Primero fueron los problemas de salud. Nada grave al principio, pero lo suficiente para hospitalizarme un par de veces. Luego, los gastos de la casa, goteras, humedad, reparaciones costosas. Cada arreglo me iba vaciando la cuenta. La independencia que tanto defendía empezó a desmoronarse. Y con ella, mi orgullo. Por primera vez me vi vulnerable. Empecé a pensar qué pasaría si me enfermaba en serio, si me caía en casa sola. ¿Quién me ayudaría? Fue entonces cuando pensé en Camila. Decidí que ya era hora de dejar atrás la herida y hablar con ella. 5 años habían pasado. Creí que el tiempo habría suavizado las cosas, que quizá estaría dispuesta a escucharme. Busqué entre contactos en común, pregunté a antiguas amigas suyas, hasta que logré encontrar un nuevo perfil suyo en redes sociales. Le escribí un mensaje sincero, sin reproches, solo con la esperanza de abrir una puerta. No hubo respuesta. Esperé varios días, y le volví a escribir. Silencio. Intenté conseguir su número de teléfono, pero nunca me contestó. Traté de averiguar su dirección, y fue imposible. Todo parecía bloqueado, como si hubiera levantado un muro impenetrable entre nosotras. Mientras tanto, mis problemas se multiplicaban. La casa se inundó tras una tormenta, el sistema eléctrico colapsó, los gastos eran cada vez más altos. Y mi cuerpo me empezaba a fallar, noches sin dormir, dificultad para caminar, dolores constantes. Me sentía frágil, y sobre todo, desesperada. Le escribí otra vez, esta vez contándole todo, mi enfermedad, mis necesidades, mi soledad. Le pedí solo una señal, una palabra. No contestó. Y lo peor, lo más cruel, fue que poco después me bloqueó de todo. Cuando vi que Camila me había bloqueado de sus redes, sentí como si me hubieran arrancado el último hilo que todavía me unía a ella. Ya no quedaba ninguna forma directa de llegar a mi hija. Me vi rodeada de silencio, de un vacío insoportable. Aún así, no me rendí. Busqué a familiares lejanos, conocidos, incluso a las madres de sus viejas amigas. La mayoría me trató con evasivas. Algunos, directamente, me ignoraban. Otros me cerraban la puerta con excusas baratas, como si yo fuera una amenaza. Hasta que una mujer, la madre de una compañera suya de universidad, me dio una noticia que me dejó helada. Camila no solo tenía pareja desde hacía años, sino que estaba a punto de casarse. En menos de un mes. Nadie me lo había dicho. Ni una palabra, ni una invitación, ni una nota. Yo me enteré por una extraña, como si no fuera la madre de la novia. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que pensara en casarse sin siquiera informarme? ¿Cómo podía borrarme de un acontecimiento así? Yo era su única familia directa. Su padre estaba muerto. ¿Quién iba a llevarla al altar? ¿Quién iba a estar con ella en ese momento? Esa noticia me desveló. No podía dejar de imaginar escenarios. ¿Y si se casaba por desesperación, porque ya tenía 30 años y sentía la presión de la edad? ¿Y si la familia de ese hombre la estaba manipulando? ¿Y si estaba a punto de cometer un error terrible y nadie tenía el valor de decirle nada?
Mi preocupación se mezclaba con la rabia y la tristeza. No dormía, apenas comía, los dolores se intensificaban. Y aún así, le escribí de nuevo, con otra cuenta, con el poco acceso que me quedaba. Le conté que estaba enferma, que no tenía a nadie más, que solo quería asegurarme de que estuviera bien. Le pedí que hablara conmigo antes de casarse. Y no respondió. Nada. Su silencio se volvió una muralla impenetrable. Yo no sé qué esperaba exactamente. Quizá un gesto, una palabra mínima. Algo que me devolviera un poco de paz. Pero lo único que recibí fue otro golpe, enterarme de que me había bloqueado también desde esa cuenta. Me hundí en la desesperación. No era solo el hecho de que no quisiera verme, era la crueldad de ignorarme como si no existiera. Como si nunca hubiera sido parte de su vida. Y entonces tomé una decisión. No sabía si era la correcta, pero era la única que me quedaba, presentarme en su boda. No fue una decisión ligera. Lo pensé durante días. Tenía miedo de su reacción, de la mirada de los demás, de la humillación. Pero al mismo tiempo sentía que era mi derecho, mi deber como madre. No importaba cuánto me odiara, yo seguía siendo parte de su vida. Gasté el poco dinero que me quedaba en un vestido decente. No era lujoso, pero sí sobrio y elegante. Me peiné, me maquillé con lo mejor que pude, y me preparé para ese día. Cuando llegué al lugar de la ceremonia, lo primero que vi fue un guardia de seguridad en la entrada. Me acerqué con calma, con respeto. Le dije que era la madre de la novia y que estaba allí para ocupar mi lugar. El hombre me miró sin inmutarse y me dijo que no estaba en la lista de invitados. Le repetí que era la madre de Camila, que debía haber un error. Que llamara a alguien, que verificara. Pero él se quedó como una estatua. Impasible. Como si yo fuera una extraña cualquiera. Le pedí a un invitado que entraba en ese momento que buscara a mi hija, que le dijera que yo estaba afuera. El hombre aceptó y desapareció entre la gente. Yo me quedé esperando, con los pies adoloridos por los tacones, con el corazón a punto de estallarme. Pasaron varios minutos hasta que alguien salió. Era otro empleado, que le dijo al guardia, sin mirarme siquiera, que no me dejara entrar bajo ninguna circunstancia. Fue como si me dieran una bofetada frente a todos. Ahí, en ese instante, entendí que era mi propia hija quien había ordenado eso. Cuando escuché esas palabras, sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Era mi propia hija quien había dado la orden de no dejarme entrar. No eran los suegros, no era un malentendido, era Camila quien me había borrado de su boda, de su vida, con la frialdad más absoluta. Me quedé parada frente a la puerta, temblando, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Había gastado lo último que tenía en ese vestido, me había arreglado con lo poco que quedaba de mi energía, y aún así me trataban como a una intrusa. El guardia repetía, con voz mecánica, que no podía dejarme pasar. Yo le supliqué. Le pedí que al menos me permitiera hablar 5 minutos con mi hija, verla, abrazarla, desearle suerte. Pero no se dio. Ni siquiera me miraba a los ojos. La humillación fue insoportable. Sentí la mirada de algunos invitados clavada en mí, como cuchillos. El murmullo incómodo, las risas disimuladas, la vergüenza. Y ahí exploté. Empecé a golpear la puerta, a gritar. Les dije que no se atrevieran a tratarme así, que yo era la madre de la novia, que nadie podía borrarme de ese lugar. Vociferé que seguramente era la familia del novio quien le estaba manipulando, que querían apartarme de ella, hacerme a un lado como si nunca hubiera existido. Los invitados me miraban con una mezcla de pena y desprecio, pero en ese momento no me importó. No iba a quedarme callada. Y entonces, finalmente, apareció Camila. La vi salir con su vestido blanco, impecable, tomada de la mano de su flamante esposo. Al verla, lo primero que sentí fue un golpe de nostalgia y orgullo mezclado. Era mi hija, mi niña, convertida en mujer. Pero enseguida esa emoción se desmoronó cuando me miró con odio. Camila se acercó hasta mí, con el rostro desencajado, furiosa. Lo primero que escuché fue: «No eres bienvenida. No tenías por qué venir». Su voz retumbó en el aire, delante de todos. Yo intenté hablar, pero no me dejó. Me interrumpió a gritos, delante de su esposo, de los invitados, de la seguridad, de todos. Me dijo que yo ya no era su madre, que para ella lo había dejado de ser hacía años. Esa frase me partió el corazón en 1000 pedazos. Intenté explicarme, le pedí que me escuchara. Le quise decir que me sentía sola, que estaba enferma, que lo único que quería era verla feliz. Pero no me dejó. Me gritó que su padre había sido el único que se preocupó por ella de verdad. Que yo siempre estuve más pendiente de mi apariencia, de sentirme joven, de salir con hombres, que de cuidarla. Cada palabra era una puñalada. Dijo que lo de Adrián había sido solo la gota que colmó el vaso. Que desde antes ya estaba cansada de mis actitudes, de verme de fiesta, de ver cómo deshonraba la memoria de su padre. Yo temblaba. No entendía de dónde salía tanto veneno. ¿Acaso estaba mal que intentara rehacer mi vida tras enviudar? ¿Acaso debía condenarme al encierro y a la soledad? Pero ella no paraba. Me gritó que si necesitaba dinero, que usara la herencia de su padre. Me acusó de haber vivido de eso como si fuera una ladrona. Y cuando intenté defenderme, levantó más la voz, me amenazó con denunciarme por acoso si me volvía a acercar. Me dijo que no quería que le arruinara otra boda con mis payasadas. Esa fue la palabra que usó.
Payasadas. Como si mi presencia, mi dolor, mis lágrimas, no fueran más que un espectáculo ridículo. Delante de todos, me dio la espalda y volvió a entrar al salón. El guardia cerró la puerta tras ella, dejándome afuera. Me quedé paralizada, con la garganta destrozada de tanto gritar y las lágrimas corriéndome el maquillaje. Golpeé la puerta, llamé, supliqué una vez más. Nadie respondió. Subieron la música a todo volumen para cubrir mis gritos. Y ahí, en plena calle, acabé rodeada de murmullos y miradas. Hasta que llegó una patrulla. Los policías me dijeron que debía retirarme, que si insistía me llevarían detenida. Me fui caminando, con los tacones destrozándome los pies y la dignidad hecha pedazos. Esa noche, después de que la policía me apartara como si fuera una delincuente cualquiera, volví a casa destrozada. El vestido que había comprado con lo poco que me quedaba estaba arrugado, manchado de lágrimas y sudor. Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer frente a mí, ojeras profundas, el maquillaje corrido, la mirada apagada. Me preguntaba una y otra vez en qué momento había perdido a mi hija de esa manera. Yo sabía que había cometido errores, lo había aceptado desde el primer día. Pero lo que Camila estaba haciendo conmigo, eso era demasiado. Era un castigo cruel, desproporcionado, como si quisiera borrarme de su vida por completo. ¿Tanto podía odiarme? ¿Tanto podía negar que, a pesar de todo, yo había sido su madre? La soledad empezó a pesarme más que nunca. Me sentía invisible, rechazada por todos, como si no tuviera derecho ni a existir. Y lo peor era la sensación de injusticia. Yo la había cuidado, le había dado techo, educación, había estado presente en sus necesidades básicas. ¿Y ahora ella me trataba como basura, como un estorbo? No podía dejar de pensar en sus palabras. Ya no eres mi madre, me arruinaste la vida, si te acercas, te denuncio. Frases que se me clavaron en la mente como cuchillas. Y aún así, dentro de mí seguía ardiendo esa convicción de que era mi hija, de que ninguna palabra, por más dura que fuera, podía romper ese lazo. Me sentía acorralada. Enferma, sin dinero, sin familia, sin nadie a quien acudir. Y en medio de esa desesperación, comencé a pensar en algo que jamás había considerado, medidas legales. Sé que muchos dirán que suena absurdo, pero en mi mente desesperada tenía sentido. Yo soy su madre, y ella no puede simplemente ignorarme, borrarme, dejarme a mi suerte como si no existiera. ¿Acaso una hija no tiene obligaciones mínimas con su madre? No pedía lujos, ni grandes sacrificios. Solo quería ayuda, un poco de compañía, alguien que me sostuviera la mano en medio de mi enfermedad. Pero ella me negó incluso la posibilidad de hablar. Por eso escribo ahora, porque no sé qué hacer. No tengo dinero para abogados, ni fuerzas para seguir mendigando cariño. Me siento como si estuviera contra el mundo entero, como si todos hubieran decidido juzgarme por un error y condenarme a una soledad perpetua. Sí, me acosté con Adrián. Sí, fue imperdonable. Pero ya han pasado años. ¿No debería el tiempo suavizar las heridas? ¿No debería una hija, después de tanta distancia, ser capaz de perdonar? Camila me ve como un monstruo. Como alguien que nunca mereció ser llamada madre. Y yo, por más que intento justificarme, no puedo entender cómo la sangre, los recuerdos y los años compartidos no pesan más que un error. Hoy me siento rota. Mi salud se deteriora cada día, mis ahorros se agotan, mi soledad me consume. Y la única persona que podría salvarme, la única a quien le di la vida, me trata como si fuera una extraña peligrosa. No sé si demandarla sea el camino, no sé si la justicia puede obligar a una hija a hacerse cargo de su madre. Pero lo único que sé es que ya no puedo más. Que necesito ayuda, que necesito a Camila, aunque ella me niegue, aunque diga que ya no soy su madre. Porque, aunque ella lo rechace, aunque me cierre la puerta una y mil veces, yo sigo siendo eso, su madre. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.